que cierre sus ojitos un momento y eleve un suspiro delante del Señor y dígale: Señor, quiero que hables a mi vida. Dile: Señor, quiero que me enseñes. Mientras escucho la palabra, Señor, yo quiero sentir que esa palabra, Señor, entra en lo más profundo de mi corazón. Y no solamente se aloja allí como una bonita palabra, como una bonita predicación, sino que se convierte, Señor, en un derrotero a seguir, en algo que activa, Señor, en mi vida y en mi corazón aquello que tú anhelas y tú deseas para mi vida. Te bendecimos y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, y vamos a leer algunos versículos de este texto precioso. Esa es una carta que Pablo envía a Filipos, a la iglesia en Filipos, precisamente para atacar de raíz, ¿cierto?, una tendencia que se estaba desarrollando en este lugar. Fíjense que a veces muchos de nosotros creemos que un mal concepto de nosotros mismos, ¿cierto?, una mala percepción de nosotros mismos es aquella que tiene el poder, ¿cierto?, de alejarnos de Dios, de desanimarnos de Dios. Pero también muchas veces un exagerado concepto de nosotros mismos también tiene el mismo potencial, ¿cierto?, de alejarnos de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque en ambos escenarios, en ambos abismos, ¿cierto?, en el de creernos muy poco como en el de creernos mucho, estamos cayendo en algo que se llama el orgullo. Diga conmigo: orgullo. Ahora, la palabra del Señor dice que el orgullo precede ¿a la qué? A la caída. Amén. El orgullo precede a la caída. Y cuando nosotros permitimos que de manera muy sutil el enemigo ponga en nosotros visos, ponga en nosotros pequeños punticos de orgullo, eso es como un cáncer, ¿ok? Eso se va extendiendo y va generando una barrera impresionante entre nosotros y Dios, a tal punto de llevar a sentirnos o de llevar a provocar que vivamos una vida en derrota. Diga conmigo: derrotados. Entonces, ¿cómo podemos, cierto, pasar de una vida en derrota, que es el diseño del enemigo, es la mala versión de la vida que el enemigo ha querido inyectarnos a nosotros, una vida de derrota, una vida de fracaso? ¿Y cómo podemos experimentar una vida victoriosa? Diga conmigo: victoriosa. ¿Qué es victoriosa? ¿Qué es una vida victoriosa para nosotros? Muchos de nosotros pensamos una vida victoriosa es una vida de lujos, es una vida con reconocimiento, es una vida con fama. Pero me encanta porque en este mismo libro de Filipenses, en esta misma carta a la iglesia de Filipos, Pablo expone a la gente que una vida victoriosa no es lo que comúnmente en la tierra entenderíamos por victoriosa. Y vaya conmigo, por favor, al capítulo 3. Y aquí Pablo empieza a hacer un pequeño recorderis de su vida. Dice, versículo 5: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel, de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Muy humilde Pablo. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía, y era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. El tipo era un crack, ¿cierto? El tipo, a los ojos humanos, a los ojos de la época, era una eminencia. Diga conmigo: eminencia. Luego de versículo 7, me encanta porque Pablo expone su vida pasada, y le muestra a la gente que quien les está hablando no es un perdedor, no es un fracasado a la vista de los ojos humanos, que está intentando darse palmaditas en la espalda para sentirse mejor. No, si alguien tenía algo de qué alardear, era Pablo, o en esta versión Saulo, aún antes de haberse convertido. Pero cuando los ojos espirituales de Saulo son abiertos, recuerde que cuando él se encuentra con el Señor, dice que quedó ¿qué?
ciego. Y luego cuando fue y Ananías oró por él, dice que cayeron de sus ojos como ¿qué? Como escamas. Y cuando los ojos físicos, obviamente, pero también los ojos espirituales de Pablo fueron abiertos, él empezó a ver que todo aquello que la gente conocía, que todo aquello que la gente ponderaba como una vida exitosa, como una vida victoriosa, no era más que basura. Amén. Y la verdadera madurez del ser humano comienza en el momento, escúchame, en el que empezamos a darle valor a aquello que Dios le da valor. Es cuando nosotros comenzamos a ponderar aquello que Dios le da valor. Y dejamos de vivir la vida para aquello que la gente pondera como es una vida exitosa, como una vida victoriosa. Se lo explico porque aunque somos cristianos, aunque venimos domingo a domingo al culto, a la iglesia, muchos de nosotros vivimos desanimados, desalentados, porque todo el tiempo andamos comparándonos con el prado del vecino. Amén. Andamos comparándonos con lo que hizo fulano, sutano, perencejo. Andamos mirando lo que hizo, lo que no hizo, si tiene, si no tiene. Y no nos damos cuenta de que delante de Dios, que cuando lleguemos a la presencia del Señor, nada de lo humanamente poderoso, victorioso va a pesar, como va a pesar una vida realmente madura en la presencia del Señor. ¿Amén o no amén? ¿Me está entendiendo? Y por eso es que el Señor es claro en la palabra cuando dice: no hagan tesoros en la tierra. Amén. Y no está diciendo no trabaje o no tenga casa, carro, beca. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que la tenga! Pero no haga de eso su Dios. Es decir, no haga de eso su mayor realización. Y Pablo le dice: yo era a los ojos humanos el más realizado. Yo era a los ojos humanos el más poderoso, el más respetado. Yo era a los ojos humanos el que mayores títulos tenía, el que mayor fama poseía. Pero quiero decirte algo, nada de eso me llenaba. Nada de eso lograba llenar el vacío tan grande que había en mi corazón. Un vacío con el que yo caminaba a diario y no sabía que tenía, pero algo me faltaba. Amén. Amén. Y en el versículo 7 dice: antes, diga conmigo, antes. Diga conmigo, antes. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor ¿de qué? ¿De qué? De conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿A quién? De conocer, diga conmigo, conocer a Cristo Jesús. ¿Quién? ¿El Señor de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿El Señor de Pablo, de Mateo, de Lucas, de Juan? No, el Señor, mi Señor. Habla de un Dios personal. Nada se compara, ni la plata, ni la fama, ni el tener, ni el reconocimiento humano, iglesia, se puede llegar a comparar con conocer a Dios. ¿Cómo qué? Como nuestro Señor. Amén. ¿Me está siguiendo ahí lo que le quiero decir? Ahora, Pablo está diciendo: yo tenía a los ojos de la gente una vida victoriosa, pero a los ojos de Dios era una vida fracasada. Y pasé de tener una vida victoriosa a los ojos de la gente a tener una vida fracasada a los ojos de la gente, pero victoriosa a los ojos de Cristo. Y la pregunta con la que quiero comenzar la palabra la predicación en esta mañana es: ¿qué le preocupa más a usted? Con toda honestidad, y no me tiene que responder en voz alta. ¿Qué le preocupa más a usted? ¿La opinión de la gente o la opinión de Dios? Y a veces somos muy prontos para decir: no, pastor, la opinión de Dios. Pero en la vida real no es así. En la vida real vivimos comparándonos, vivimos desanimados, vivimos todo el tiempo preocupados por lo que no tenemos, vivimos todo el tiempo acongojados porque no poseemos de pronto lo que otros sí han logrado, y caemos incluso en los mismos cuestionamientos que el salmista cuestionó de por qué aquellas personas
que no aman a Dios, que no le temen a Dios, que no son tan correctas y tan íntegras, esos sí prosperan. Y ahí es donde el Señor intervino y le mostró a David que él estaba viendo un concepto de prosperidad equivocado. Porque prosperidad no es plata, porque prosperidad no es riqueza, porque prosperidad no es 50 CDTs en el banco. Prosperidad, ¿qué es? Paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todo eso se llama fruto del Espíritu Santo, llamado amor. Amén. La riqueza más grande que usted puede tener, mi amado hermano, en la vida no es la plata, es el amor de su Padre Celestial. Amén. Y yo no sé si usted tiene mucho o tiene poco. Y si tiene mucho, amén. Y si tiene poco, mi hermano, amén. Pero lo que hoy quiero a través de esta palabra es retar su corazón de que cambie su manera de pensar acerca de usted. Deje de verse como un fracasado, deje de verse como una persona fracasada y comience a vivir en victoria. Amén. Ahora, el tema es: ¿cómo paso, pastor, de una vida fracasada a una vida victoriosa? ¿Cuántos lo quieren saber? Como 3. ¿Cuántos lo quieren saber? Ahora, para el que está riado, esta prédica chévere. Para el que está bien, pues es un poquito más complicado, porque usted dice: pero yo estoy bien, ¿cierto? Yo no vivo fracasado, pastor. Yo vivo en victoria, en abundancia. Y qué bendición que la vivas. Pero quiero mostrarte desde la perspectiva divina qué es realmente victoria. Porque el que nos está hablando no es un arriado. El que nos estaba escribiendo esta carta no es un llevado, no es una persona que decía eso para darse golpecitos en la espalda, ¿no? Está hablando de una persona que llegó a ser altamente poderoso, pero que luego decidió considerar todo eso como basura a causa de la obra de Cristo. Porque cuando consideró y cuando conoció a Dios, cuando vio lo que se ganaba, cuando vio lo que se disfrutaba, cuando vio lo espectacular que es vivir una vida de intimidad con Jesús, él decía: ¿y yo que pensaba que esto era todo? Y yo que pensaba que esto era lo más guau del mundo, y lo vine a conocer a Él cara a cara. Y vine a encontrarme con Él y a entender que mi vida verdaderamente cobró sentido el día en que me encontré con Él en el camino a Damasco. Amén. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Mira el versículo más adelante. Dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás. Ya conmigo, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Mira lo que dice: ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Es decir, ya entendí que no es por mis méritos. Ya entendí que lo que fui, que lo que soy y lo que seré no es por lo bueno que sea, ni en mi vida laboral, ni en mi matrimonio, ni en mi manera de crianza. Todo lo que soy y todo lo que tengo es de Él, por Él y para Él. Eso es riqueza. Riqueza es saber que nada de lo que tienes es tuyo. Porque cuando sabes que nada de lo que tienes es tuyo, no acaparas. Cuando sabes que todo lo que posees Dios te lo dio, entonces deja de creer que es por tus méritos y por tus fuerzas, y empiezas a entender que eres simplemente un instrumento de Dios para bendición de muchas más personas. Que no eres un estanque donde todo lo que Dios te da es para que lo acapares y te lo quedes tú. Eres un río a través del cual Dios vierte la bendición y te permite a ti bendecir a otras personas. Y entonces, cuando Dios haya una persona justa de esa manera, Dios dice: este me sirve, este es mi aliado, con este establezco sociedad, porque no solamente le bendeciré a él, sino también terminaré bendiciendo a muchas más personas a través de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es victoria. Victoria es que Dios halle en ti un socio. Victoria es que Dios halle en ti un amigo. Victoria es que Dios halle en ti una persona digna de confianza. Wow.
Yo no sé si usted alguna vez lo ha pensado, lo ha imaginado o se lo ha llegado a decir a Dios en oración, pero para mí, después de estudiar este texto, se ha convertido en una obsesión. De nada me sirve a mí que aquí en la tierra me ovacionen, me reconozcan, me hagan la venia, si a lo sumo en esta tierra viviré ¿qué? 90, 100 años. Y llegar al cielo después de haber sido súper reconocido aquí durante cierto tiempo, y llegar al cielo donde voy a pasar toda la eternidad, donde 100 años comparados a una eternidad no es ni un punto, y no ser nadie allá en el cielo, porque me obsesioné tanto por tener, por hacer, por lograr en esta tierra, que se me olvidó que el verdadero galardón que yo persigo no está aquí, está allá arriba. Y los amenes se acabaron. Porque nos gusta que nos enseñen a prosperar en la tierra. Nos gustan las predicaciones que nos hablan de prosperidad terrenal. Pero ¿de qué te sirve a ti? Como aquel hombre que contaba a Jesús en su parábola y dijo que había hecho un granero, llenó su granero, y en lugar de disfrutar de lo que tenía, dijo: esto está como muy pequeñito. Derrumbó ese granero, construyó uno más grande y empezó a llenarlo, y se gastó mucho tiempo llenando ese granero, y cuando por fin lo llenó, ahora sí dijo: ahora sí voy a disfrutar la vida. ¿Y qué dijo? Necio. Vea conmigo, necio. Hoy vienen por tu alma. Hoy se te acaba la alegría. Hoy partes de esta tierra, y todo lo que trabajaste y todo lo que acumulaste, ¿para quién es? Y muchos de nosotros, mis hermanos, vivimos como necios, porque vivimos para el hoy. Vivimos es para nuestra temporalidad y no nos enfocamos en nuestra eternidad. Amén. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la vida eterna? Lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es la vida eterna, iglesia? Bíblicamente, ¿el cielo? ¿Salir de acá pitados para el cielo? No. La vida eterna comienza desde esta temporalidad. ¿Y qué es? Dice la Biblia: esta es la vida eterna, que te conozcan todos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la verdadera riqueza, conocer al Señor, porque cuando lo conoces a Él, entonces te enamoras de Él, y todo lo demás pierde sentido. Pregúnteselo a Pablo. Cuando él conoce a Jesús, cuando él descubre su amor, cuando él lo ve a Él, todo perdió sentido. Ahora, cuando tú te apasionas por Dios, por su presencia, las prioridades, iglesia, se empiezan a poner en orden. Porque nunca se te olvide que donde esté tu tesoro está tu corazón. Y si tu tesoro está en construir las riquezas temporales, tu tiempo, tus recursos, tu enfoque, tu pasión, aún tu salud va a estar enfocada en eso. Pero si encuentras en Dios tu pasión, si encuentras en Dios tu tesoro, si encuentras en Dios ese deleite, entonces todas tus fuerzas van a estar enfocadas en conocerlo más íntimamente a Él. Amén. La palabra del Señor lo dice: no se jacte el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría. Si alguien tiene algo de qué jactarse, que se jacte de haber conocido a Dios, de haber conocido a Él. Si a final de este año usted va a hacer un balance general de su año, no solamente mire los ingresos, los egresos, no solamente mire las propiedades que adquirió, las deudas que pagó. Mire cuánto conoció usted a Dios en intimidad. Mire cuánto maduró usted espiritualmente. Mire cuánto dejó usted de vivir para su propia carne, para sus propios deseos y deleites, y cuánto empezó entonces usted a rendir y a menguar para que Dios creciera en su vida. Ahí usted sabrá si fue un buen año o un mal año. ¿Cuánto le has conocido a Él? ¿Cuánto has crecido en intimidad con Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
¿Cómo pasamos del fracaso a la victoria? Desde la perspectiva celestial, no desde la humana. ¿Cómo pasamos desde el fracaso a la victoria? ¿Cuántos quieren aprender eso? Entonces, vaya conmigo al versículo 12. Y voy a leerlo en la versión de la Reina Valera. Dice, y no es que lo haya alcanzado ya. O sea, Pablo está diciendo, venga, apenas voy en eso. Apenas estoy tratando de convertirme en una persona espiritualmente victoriosa. Amén. Y dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo que fui también llamado por Cristo. Entonces el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. 3 cosas, 3 pasos para pasar del fracaso a la victoria. Diga conmigo, primera palabra. Otra vez, diga conmigo, primera palabra. ¿Cuántos están escribiendo? Por favor, escriba estas palabras porque van a ser 3 palabras claves para que usted termine este año. ¿Nos quedan cuántos mesecitos? 3 mesecitos. Ya suenan por ahí los villancicos. Ya suena por ahí. Ya está usted haciendo cuentas a ver cuántos capones se va a comer, cuántos tamales encarga, ¿cierto? Pero que ojalá usted pueda también, mi hermano, preparar su corazón para cerrar este año en victoria. ¿Cuántos quieren cerrar este año en victoria? Uy, poquitos. ¿Cuántos quieren cerrar este año espiritualmente victoriosos? Lo primero que debemos hacer es olvidar. Diga conmigo, olvidar. No olvidar la prédica, ¿no? Es así, necesito que la grabe. Pero diga conmigo, olvidar. Mire lo que dijo Pablo. Una cosa hago. ¿Qué? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Diga conmigo, olvidando lo que queda atrás. Mi hermano, si hay un grillete que impide, un peso que impide que usted pase del fracaso a la victoria, es el pasado. Amén. Pablo tuvo que hablar de su pasado para hacerles entender a ellos que ya eso no le movía, que eso ya no le identificaba. Por eso hasta de nombre cambió. Amén. El Señor le muda de nombre para que en esta nueva identidad la gente pudiera encontrar la versión que Cristo quería hacer de este hombre. Amén. Y por eso es que muchos de nosotros, tristemente, por no superar el pasado, por no soltar aquello que nos hicieron en el pasado, por no superar de pronto la crisis, la pérdida, la situación complicada que vivimos en el ayer, estamos hipotecando el presente. Amén. No estamos disfrutando el hoy, no estamos disfrutando absolutamente nada de lo que Dios ha preparado para nosotros en el presente, porque seguimos guardando rencor con aquel que nos hizo daño en el pasado. Una persona victoriosa, espiritualmente victoriosa, es una persona que tiene la capacidad de olvidar con facilidad. ¿Sabe por qué? Porque no le queda espacio. Porque está tan lleno de Cristo que en su corazón no hay espacio para vivir llevando la hora, el día y la fecha en el que le hicieron un mal, en el que le hicieron daño, en el que lo miraron feo, en que lo trataron triste, en que le causaron una herida, en que lo tumbaron, en que le hicieron un chicharrón. No tiene tiempo de nada, porque está tan enfocado en Dios que su corazón está tan lleno de Él. ¿Cuántos dicen amén? José, para mí es un ejemplo claro de esto que te estoy diciendo, iglesia. José pasó por un proceso complicado.
Pero él empezó a entender que aún las circunstancias, que aún las personas que le habían causado daño, habían sido simples y sencillos instrumentos de Dios para llevarle al lugar donde Dios cumpliría su propósito. Ahora yo quiero decirle, ¿cree usted que a José le dolió la traición de sus hermanos? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cree usted que a él no le dolió, incluso físicamente, cuando lo tiraron a un pozo? Y luego lo sacaron. Yo creo que José dijo, estos chinos bromeando. Ahora sí ahora me voy a contarle a mi papá o yo. Y cuando lo sacan, encuentras unos mercaderes que se lo llevan como esclavo, amarrado a un camello, caminando por el desierto y viendo a sus hermanos de lejos burlándose, gritándole, a ver, soñador. ¿Usted se imagina esa sensación? ¿Usted cree que eso causó dolor o no causó dolor? Claro que sí. Ahora el tipo llega a Egipto, empieza a dar lo mejor de sí mismo, avanza y ayuda a que la casa de Potifar prospere, y por mantenerse íntegro es echado a la cárcel. ¿Cree usted que el dolor que había, usted se imagina? Entonces imagínense esta escena: José caminando amarrado a un camello de los mercaderes al que fue vendido, mirando hacia atrás y viendo a sus hermanos riéndose. Ahora mire esta segunda escena: José llevado por soldados a la cárcel, volteando hacia atrás y mirando a la mujer de Potifar toteada de la risa, burlándose de él. Amén. Pero un día José entendió que de nada le servía mirar hacia atrás, que la visión la tenía que poner adelante. Y entendió también que eso no lo podía hacer solo. Porque es que olvidar, mi hermano, no es algo que usted pueda hacer en sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? El mismo José nos dejó una clave impresionante plasmada en el nombre de su primer hijo. ¿Sabe cómo se llamó el primer hijo de José? Se llamó Manasés. Diga conmigo, Manasés. Más bien, diga conmigo, Manasés. ¿Sabe qué significa Manasés? El Señor me ha hecho olvidar mi aflicción. El Señor me ha hecho olvidar el oprobio. El Señor me ha hecho olvidar el dolor que me causaron mis antepasados. Porque donde José no supere eso, porque donde José no olvide el pasado, porque donde José no olvide el agravio que le habían hecho, entonces nunca Dios le hubiese podido poner en posición de honra. Amén. Si usted sigue guardando odio en su corazón, Dios no va a poder prosperar su camino. Con mucha tristeza se lo tengo que decir. Porque a lo mejor lo primero que usted va a hacer el día que Dios lo prospere, el día en que Dios le dé a usted los recursos, el día en que Dios le responda esas oraciones que usted está haciendo, es coger e ir a restregarle en la cara las bendiciones que Dios le ha dado a usted a aquellos que se burlaron de usted. ¿Y usted cree que eso a Dios le gusta? ¿Usted cree que eso a Dios le gusta? No. Ah, no, pastor, ¿no le gusta? Yo ya estaba cuadrando todo cómo iba a ser. No, no le gusta. Porque el propósito de Dios bendecirte a ti es que tú puedas restaurar incluso a aquellos que te hicieron daño. Porque al final de cuentas, aquellos que te hicieron daño están más rotos y más quebrados que tú. Y no estoy hablando en plata, estoy hablando en su corazón. Un vaso roto hiere ¿a quién? A quien lo toca. El día en que se cae un vaso, usted por más buena disposición que tenga, por más buena intención que tenga, usted le manda la mano al vaso roto. ¿Y qué pasa con usted? Se corta. Se corta. Culpa del vaso, culpa tuya. Porque el vaso roto hiere a quien lo toca. Y cuando tú estés en proceso de sanar, tienes que empezar a entender que a ti te hicieron una chaguala, pero a él lo quebraron completo. Que quizá esa herida que te causaron a ti duele, sí, pero no es comparable a la herida que había en el corazón de ellos. Y empiezas a ver a estas personas con misericordia. Amén. Pablo lo que está diciendo es: olvide lo que quedó atrás, bueno o no tan bueno, complicado o incluso olvide esos momentos de gloria que muchos de nosotros en caminos de Dios a veces, ay, yo me acuerdo cuando el domingo me levantaba,
plan familiar, paseo de olla, y yo ahora aquí en el culto escuchando al pastor. Amén. Olvídelo. Porque muchos de nosotros nos quedamos en el pasado, y ese pasado nos impide disfrutar el presente. Estás aquí en la casa de papá, siendo restaurado, recibiendo una palabra para que salgas de ese lugar en victoria, y tú pensando en el paseo de olla que hacías hace 10 años, 20 años, cuando no conocías a Cristo. Amén. Entonces diga conmigo, lo primero que debo hacer es olvidar. Diga conmigo, olvidar. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Y luego el versículo 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Diga conmigo, el Señor hace cosas nuevas. Pero muchos de nosotros, iglesia, nos estamos perdiendo de las victorias nuevas por estar pensando en los fracasos pasados. Se lo repito. Muchos de nosotros nos estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar de las victorias nuevas por estar viviendo de los fracasos pasados. Y hoy el Señor me envía con una palabra directa a tu corazón. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir perdiendo, guardando enojo en tu corazón a aquella persona que te hizo daño? Y me duele porque hay gente a la que yo veo y digo: Dios, tienes tantos planes con ellos, pero también los veo estancados. ¿Por qué? Porque siguen guardando en su corazón heridas, enojos, amargura. Y tristemente, mi hermano, mientras usted no supere eso, usted no va a poder empezar a disfrutar de la victoria que Dios tiene preparada para usted. Amén. Así que diga conmigo: es hora de olvidar. Es hora de olvidar. Mira lo que dijo José: el Señor me ha hecho olvidar. Él no dijo olvidé. Él no dijo un día abrí mis ojos y se había olvidado eso. Ya no más. Ya no volví a recordar. No, mi hermano, olvidar es un trabajo que usted va a realizar de la mano con Dios. Olvidar es algo que usted va a lograr en la medida en la que usted tenga una intimidad con su Padre Celestial. Amén. Amén. Olvidar es algo que solamente usted va a poder experimentar en la medida en el que usted se empiece a perder en el deleite de las bondades de Dios. Usted, cuando conoce a Dios verdaderamente, no una religión, no un culto, cuando usted lo conoce a Él directamente, mi hermano, usted empieza a perderse en tanta belleza, en tanta gracia, en tanta majestad, que cuando usted voltea a mirar sus problemas, usted los ve así de chiquititos, comparados a la grandeza de Dios. Aún sus logros más grandes, no porque no sean meritorios, pero en comparación. Y fue lo que le pasó a Pablo. Pablo, cuando vio al Señor, dijo: esto es increíble, esto es magnífico. O sea, no tiene comparación. Esto, comparado a lo que yo creía que era mi máximo logro, mi máximo proyecto, mi máximo alcance, no le llega ni a los talones. Y por eso es que para él no fue difícil soltar el pasado, soltar lo que él había considerado como su fortuna, como su victoria en el pasado, porque estaba perdido en la belleza del Dios que le sostenía. Y yo le voy a decir algo, mi hermano, con mucho amor y con mucho respeto se lo digo, pero usted no va a lograr olvidar las heridas del pasado hasta que usted no logre concentrarse y enfocarse en el amor de Dios. ¿Quieres perdonar? ¿Quieres perdonar verdaderamente a aquel que te hizo daño? Entonces comienza a conocer a Dios. Comienza a conocerlo a Él íntimamente. Date cuenta de todo lo que Él te ha perdonado a ti. Date cuenta que muchos de nosotros, aún sin darnos cuenta, aterrizamos en la parábola, en la historia que contó Jesús, de ese hombre al que una vez lo habían metido preso porque debía al rey una cantidad exorbitante de dinero. Y el rey un día pasó por la prisión y decidió tenerle misericordia y dijo: le perdono la deuda, sáquenlo.
y sacan al tipo de la cárcel. Lo liberan, le perdonan la deuda, el tipo sale en blanco, el tipo sale con el expediente limpio. Y va saliendo del reino, y va saliendo del palacio, del castillo, libre, disfrutando de su libertad. Y se encuentra a una persona que le estaba debiendo unos pesitos, que le estaba debiendo nada en comparación a lo que le habían perdonado. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Dice que le cobró, y no solo le cobró, lo mandó a echar a la cárcel porque no le pagó. Y cuando el rey vio que este hombre, al que le había perdonado una super deuda, no había sido capaz de perdonar una pequeña deuda, ¿qué hizo? Lo volvió para la cárcel. Porque a nosotros se nos ha perdonado tanto. Mi hermano, a nosotros se nos ha perdonado montones. Pero nosotros sí llevamos hora, día, fecha, lugar, gestos, palabras exactas de la ofensa que nos hicieron. Amén. Y nosotros fuimos llamados a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Si aquí a alguien le cobraron por perdonarlo, si aquí a alguien el Señor le cobró por redimirlo, por quitar del expediente sus pecados y por escribir su nombre en el libro de la vida, si a usted le cobraron algo, está en todo su derecho. Pero adivine qué, eso es gratis. La salvación es gratis. Y si el Señor te perdonó y no te puso condiciones, y si el Señor te perdonó todas las cosas que hiciste, que solo tú sabes que hiciste, y tú no eres capaz de perdonar lo que te causaron, entonces ¿a qué jugamos, iglesia? No vamos a poder vivir una vida victoriosa mientras sigamos abrazados a la ofensa, al daño que nos hicieron. Diga conmigo, tengo que olvidar. Más fuerte, diga conmigo, tengo que olvidar. Los que están despiertos, tengo que olvidar. Eso. Segundo, entonces, olvidar. Luego, ¿qué dice? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo. Diga conmigo, extenderse. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Extenderse. Me extiendo ¿hacia qué? ¿Hacia qué? Hacia lo que está adelante. Diga conmigo, adelante. Me extiendo hacia lo que está adelante. Supero el pasado, suelto el pasado, olvido el pasado y me extiendo hacia lo que está adelante. A mí me encanta porque el diseño de la adoración incluye esta palabra. Yo no sé si usted lo sabía, pero lo he enseñado en un par de ocasiones cuando les he hablado sobre los conceptos de adoración. El primer concepto que se usaba de adoración en el Antiguo Testamento fue sashak, que significaba postración y humillación hasta lo sumo. Diga conmigo, humillación. Y tenía que ver con ese acto de quebrarse, de inclinarse. Ahora, el problema, ¿cuál fue? El problema fue que la gente empezó a adoptar el sashak no como una postura del corazón, sino como una postura del cuerpo. Entonces hacían el performance, se tiraban al piso, se rasgaban las vestiduras, se echaban la ceniza, decían una cantidad de frases prefabricadas, pero el corazón de ellos seguía siendo altivo, el corazón de ellos seguía estando duro, el corazón de ellos seguía estando endurecido. Amén. Y ahí es donde el Señor, a través de uno de sus profetas, les cuestiona y les dice: mire, yo estoy hasta acá de sus ritos, porque es que ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes dicen adorarme porque se tiran al piso, se rasgan la vestidura, se echan ceniza encima, dicen una cantidad de cosas que ni entienden, pero su corazón sigue estando rígido, orgulloso y prepotente delante de mí. Y el Señor envía a Jesús, a su Hijo, para revelar un nuevo diseño de la adoración. Y Jesús rompe esquemas cuando le revela a una mujer samaritana, a una mujer necesitada, a una mujer carente de amor, que andaba buscando la oportunidad de encontrar algo que la llenara verdaderamente a ella. Y le dice: mira, la adoración no es lo que la gente dice que se debe hacer. La adoración no es un tema físico, no es ni aquí ni allá. La adoración
es en espíritu y en verdad. Y utiliza un concepto que se llama proscuneo. Diga conmigo, proscuneo. Con fuerza, que no es una grosería. Diga conmigo, proscuneo. Listo. ¿Qué significa proscuneo? Ir hacia adelante. Diga conmigo, ir hacia adelante y besar. Otra vez, ¿qué significa proscuneo? Entonces ya le revela que lo que el Padre considera, que lo que el Padre interpreta como adoración, no es que te tires al piso, no es que te empieces a lamentar, no es que tu corazón esté rígido mientras tú haces una cantidad de cosas que ni entiendes. No, adoración en esencia es ir hacia adelante. Es dejar el pasado, es dejar tus errores, es dejar tus culpas, es dejar tu dolor, es dejar tu tristeza e ir hacia la presencia de Dios y besarlo. Es decir, tener una vida de intimidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que el Padre desea? Que usted se olvide del pasado y se extienda hacia lo que está delante. ¿Y quién es el que está delante? Él. El conocimiento de su persona. El conocimiento de su persona. Eso es lo que el Padre desea y anhela. Que tú y yo, mi amada iglesia, nos extendamos hacia lo que está delante. El tema de extenderse tiene mucho que ver, mis hermanos, sobre salir de ese estancamiento. Muchos de nosotros tenemos el síndrome del paralítico de Bethesda. Llevamos años estancados en el mismo lugar. Diga conmigo, estancados en el estanque. El tipo llevaba 30 años en ese estanque. Yo no sé si usted sabe, pero ese estanque estaba ubicado en la puerta de las ovejas. Y ese estanque era el lugar donde venían a lavar las ovejas que traían para el sacrificio. Imagínese un agua estancada donde bañaban ovejas. ¿A qué debía oler? ¿A qué debía oler? A oveja, sí, claro. A oveja mojada. Y ahí la gente vivía alrededor esperando a que de vez en cuando un ángel viniera y agitara las aguas para tirarse. Y Jesús aparece en la vida de este hombre estancado en el estanque y le dice: ¿quieres ser sano? Ahora, ¿cuál es la respuesta de este hombre? Sí, Señor, yo quiero ser sano. ¿Es esa la respuesta? ¿Es esa la respuesta? No es esa la respuesta. El tipo estaba en automático, como nos pasa a nosotros. Vivimos tanto en nuestro pasado, escucha, vivimos tanto en nuestro pasado que ya creamos respuestas automáticas. Y eso está impidiendo que nosotros podamos de verdad prosperar. Amén. Jesús se aparece en la escena. Quiere ser sano y el tipo le da las dos clásicas excusas que muchos de nosotros hoy día, miles de años después, seguimos utilizando. La primera es que no soy capaz, es que no puedo, es que mire, yo me arrastro y me arrastro y me arrastro y me arrastro, nadie me ayuda, nadie me colabora. ¿Le suena familiar eso? ¿Le suena familiar que cuando le preguntan a usted por qué está como está, usted siempre dice: es que nadie me ayuda? Es que mi esposo no me ayuda, es que mi esposa no me ayuda, es que mis hijos no me ayudan, es que mi papá no me ayuda, es que el pastor no me ayuda. Vivimos estancados. ¿Por qué? Porque nadie me ayuda. Y segundo, otra excusa clásica: y entonces cuando ya voy llegando, otro me gana, otro es mejor que yo, otro sí consigue el milagro. Y esa es la segunda excusa típica que nosotros ponemos cada vez que somos cuestionados de por qué seguimos estancados en el estanque: porque nadie me ayuda o porque otros son mejores que nosotros. Mi hermano, renuncie a esa mentalidad de víctima. Amén. El Señor no te la estaba preguntando ¿por qué estás ahí? Pero como el tipo seguía viviendo en el pasado, todas sus respuestas, toda su programación de lenguaje era basado en su pasado. Y por eso el Señor dice: no te vas a poder extender si primero no olvidas el pasado.
No vas a poder tocar, no vas a poder disfrutar, no vas a poder comprender, no vas a poder abrazar el futuro que tengo para ti mientras tú no olvides el pasado. Porque mientras no olvides el pasado, vas a seguir hablando en pasado. Nadie me ayuda, nadie me colabora, todos son mejores que yo, no soy bueno en esto, no voy a prosperar, no voy a avanzar, estoy rezado, estoy embrujado, estoy en... Amén. No estoy bravo, ¿no? Que me emociono, porque hoy tenemos a un padre que está diciendo: venga, ¿quieres ser sano? ¿Cuál debe ser la respuesta? Si quiero. ¿Quieres que te use? Si quiero. ¿Quieres que restaure tu vida? Si quiero. ¿Quieres que restaure tu familia? Si quiero. Pero si el Señor te dice: ¿quieres que restaure tu familia? No, es que usted no sabe cuánto me han hecho sufrir. ¿Quiere que restaure tu economía? Usted no sabe cuántas veces lo he intentado. Pero ¿quieres o no quieres, hermano? El Señor no te está preguntando por el pasado, el Señor te está preguntando por lo que viene. Porque Él quiere llevarte del fracaso a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele bien fuerte al Señor si usted lo cree. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Olvidamos. Segundo, nos extendemos. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante, iglesia. Vamos a empezar a perseverar. ¿En qué? En conectarnos con la presencia de Dios. Dios quiere que empieces a tener una visión distinta acerca del presente y del futuro. Y te lo digo con mucho amor. Pero el Señor ha puesto en ti sueños y anhelos que tú no has podido ver cumplirse porque sigues viviendo en el pasado. Pero hay una tercera cosa que tenemos que hacer. Amén. ¿Preparados? Luego el versículo siguiente dice, por favor acompáñeme: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, de Dios en Cristo Jesús. Diga conmigo: proseguir. Diga conmigo: olvidar, extenderse y proseguir. ¿Qué significa proseguir? ¿Qué significa proseguir? Avanzar, no detenerse. Hay gente que se emociona: pastor, ya olvidé mi pasado. Pastor, ya me extendí a mi futuro con Dios. Y eso le dura hasta el lunes. Y el otro domingo vuelve otra vez. No, mi hermano, esto no es una carrera de velocidad. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. No es quien llega a ser mejor antes, no es quien sabe más de Biblia antes, no es quien se convierte en pastor antes, esto no es. Esto es de perseverancia. Esto es de todos los días, mi hermano. Coja su cruz. Todos los días tome su cruz. Todos los días renuncie a sí mismo. Todos los días olvide el pasado. Hermano, eso de olvidar el pasado no es un tema de un día. Porque el enemigo es experto en todo el tiempo estarte trayendo a tu mente pensamientos, heridas, comentarios, inseguridades, complejos. Esa es el arma del enemigo. Amén. El enemigo solo tiene dos armas: la mentira y el pasado. Amén. Cuando no te ataca con mentiras, pues te ataca con el pasado. Pero cuando tú te extiendes y decides proseguir, ni las mentiras ni el pasado te pueden detener. Amén. El reto, mis hermanos, que nosotros tenemos es ser capaces de proseguir. Cada vez que usted se proponga, o usted sale de la predicación diciendo: pastor, tiene toda la razón, yo quiero vivir una vida victoriosa, yo quiero cerrar este año en victoria. Te voy a decir algo: cada vez que tú decidas hacerlo, el enemigo ya tiene un ejército de gallinazos listos para enviarte. No sé si usted recuerda, pero cuando el Señor iba a hacer su pacto con Abraham, le dijo: coja animales y pártalos por la mitad, y ponga a este lado y a este lado, a este lado y a este lado,
a este lado y a este lado. Y empezó, claro, la sangre empezó a crear como que un camino, ¿cierto? ¿Cuántos leyeron ese capítulo? Pastor, ¿eso está en la Biblia? Pero ¿qué pasó cuando se empezó a partir los animales? ¿Qué empezó a pasar? ¿Llegaron qué? Los chulos, porque se querían comer el sacrificio. Ahora, ¿qué pasó? El Señor mandó al ángel de Jehová que espantara a los chulos. ¿A quién le tocó espantar los chulos? ¿A quién? Espere, pastor, porque no sabía que estaba eso en la Biblia. A Abraham le tocaba espantar los chulos. Mi hermano, cuando usted quiere hacer un esfuerzo, un sacrificio, cuando usted quiere salir del pasado y empezar a disfrutar la presencia de Dios, hay algo que usted en el proseguir debe hacer a diario: espantar los chulos. Es espantar todo aquello que el enemigo pone para distraerlo. No es más que usted diga: familia, a partir de esta semana vamos a hacer el altar el jueves. Cuénteme qué pasa el jueves. Si no se agarran del greñero, si no es que les cortaron la luz, si no es que salió tarde del trabajo, si no es que el jueves, mejor dicho, llegaron todos cansados. Amén. Si no es que el jueves jugó Colombia. Dígalo y verá. Ponga usted el sacrificio y ahí manda el enemigo los gallinazos. Pero ¿sabe qué me encanta? Que Dios le da la orden a Abraham: espante esa vaina, espántelo. Martín Lutero decía: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que hagan ¿qué? Nidos sobre ella. Y eso es algo que yo siempre me recuerdo a diario, porque hay momentos, mi hermano, donde claro, el enemigo intenta llevarme al pasado, donde no es fácil extenderme, cuando hay incertidumbre, cuando hay estancamiento, cuando es más fácil echarle la culpa a fulano, a sutano y a perencejo por mi condición actual, que asumir la responsabilidad de decir: sí, yo soy responsable de esto, y entonces proseguir. Pero ¿sabe qué es lo bonito, mi hermano? Lo bonito es que la victoria está cerca. Cuando vengan los gallinazos, recuerde, la victoria está cerca. ¿Cuál es la victoria? Versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Mi hermano, ¿qué es una vida de victoria? Vaya conmigo al versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la verdadera resurrección. ¿Qué es una vida en victoria? Es una vida, mi hermano, donde conocemos a Cristo y experimentamos su poder. En eso se lo resumo. ¿Cuál es la motivación, pastor, de olvidar el pasado, de extenderme y de proseguir? Que cuando tú vives enfocado en Cristo, en conocerlo a Él, en disfrutar de su poder, ahí es donde empiezas a experimentar, mi hermano, mi hermana, la verdadera plenitud de vida. Amén. Yo no sé por qué situación usted esté pasando hoy. No lo sé. Yo no sé en estos momentos cuáles sean sus fracasos. Yo no sé en estos momentos qué le hace sentir que usted vive fracasado. Pero te digo algo: el diseño de Dios no es que vivas en fracaso. El diseño de Dios es que tú vivas en victoria. Pero para vivir en victoria es necesario olvidar, es necesario extendernos, es necesario proseguir. Todos los días perseverar. Hay días donde nuestras fuerzas flaquearán. Hay días donde quizá no seamos capaces. Y por esto tengo que ser brutalmente honesto con ustedes, mi hermano, porque es que nos han pintado unas predicaciones donde pareciera que el último punto es donde usted ya lo alcanzó todo. No, mi hermano, a mí me encanta el proseguir.
¿Sabe por qué me encanta el proseguir? ¿Sabe por qué no me quedo simplemente en el olvidar y en el extenderme? Porque esta acción, olvido y me extiendo, olvido y me extiendo, es algo que debo repetir, ¿qué? A diario, todos los días. Algunos días en mayor medida, algunos días en menor medida, pero la misión de nosotros es siempre tener en cuenta el para qué lo estamos haciendo. ¿Para qué lo estamos haciendo? Recuerde el versículo 10, porque queremos conocer a Cristo y experimentar su gran poder. Diga conmigo, quiero conocer a Cristo. Otra vez diga conmigo, quiero conocer a Cristo y experimentar su gran poder.